bienvenidos a mi canal. Si tu pareja narcisista te ha descartado, es muy probable que ya tenga una nueva víctima, y también por medios de los monos voladores te haya llegado la información de que está con alguien más. Y tú te estarás preguntando si esto es el fin de su relación contigo, y cómo ha podido olvidarte tan rápido y estar tan contento con otra persona. También te estarás preguntándote por qué su nueva relación dura más que la vuestra o por qué hacen cosas con ellos, que no lo quería hacer contigo. Te explicaré lo que realmente está sucediendo, así que presta mucha atención. No te pierdas nada y quédate hasta el final. Es necesario comprender que los narcisistas tienen comportamientos extraños para nosotros los empáticos. Este tipo de personas no pueden estar solas ni un minuto, porque se les cae el mundo encima, si no tienen a alguien a quien chuparle la sangre. Se dan cuenta de lo vacíos que están y eso les da miedo, por eso siempre están buscando una nueva presa a la que engancharse antes de dejarte. No te van a soltar hasta que no se aseguren de que la nueva víctima les va a dar más que tú. Ellos pueden tardar meses en buscar y encontrar a su nueva víctima, pero mientras tanto ya estaban triangulándote con alguien más. Es muy común que después de dejarte salgan en las redes sociales con fotos y mensajes del tipo celebrando aniversario o a punto de casarse. Si eres tú quien ha dado el paso de dejarles, buscarán rápidamente a otra víctima o se tirarán de cabeza por la nueva presa que ya tenían preparada. Lo importante para ellos es que tengan a alguien para poder parasitar. Van a inundar las redes sociales con fotos y mensajes de lo bien que les va en su nueva relación. No te sientas mal por haber sido abandonado por un narcisista. Es importante que sepas que no eres el problema, ellos lo son. Estas personas tienen una necesidad constante de ser admiradas y de tener poder sobre los demás. Cuando te descartan no es porque hayas hecho algo malo, o porque no sea suficiente, simplemente has dejado de alimentar su ego o se han aburrido y no les sirves más. Recuerda que si esta persona te ha dejado es porque ya no le sirves, no tiene nada que ver contigo, ni con lo que vales. Solo les importa satisfacer sus propias necesidades y para ello buscan a alguien que les proporcione lo que necesitan en ese momento. Puede que hayan encontrado a alguien que les dé más dinero, más estatus social, más juventud o simplemente a alguien que les haga sentir mejor consigo mismos, pero no significa que esa persona sea mejor que tú. Simplemente cumple con sus necesidades narcisistas en ese preciso momento. No te dejes engañar por las fotos que puedas ver en redes sociales o por los comentarios que te lleguen, no te sientas mal por eso. Lo importante es que te alejes de estas personas tóxicas y no permitas que vuelvan a hacerte daño, porque tú eres una persona valiosa y mereces a alguien que te ame de verdad y te respete como te mereces. El narcisista no pueden ser verdaderamente felices, porque están desconectados emocionalmente, no sienten amor, alegría, compasión o remordimientos. Solo se aman a sí mismos superficialmente para sobrevivir, así que no te preocupes. Su felicidad es solo una fachada y tarde o temprano le harán lo mismo a su nueva víctima. Recuerda que el ciclo narcisista siempre se repite, y solo hay que dejar pasar el tiempo para que le suceda lo mismo. No te preocupes, que no eres el único, el trastornado tiene un patrón de comportamiento que sigue al pie de la letra, te hizo sentir especial. Te enamoraste perdidamente y pensaste que eras la única persona en el mundo para él, pero no es así. Su nueva víctima está pasando por lo mismo en este momento. Está en el proceso del enamoramiento y creyendo que su amor es el más puro y verdadero del mundo. Pero tarde o temprano la realidad saldrá a la luz y se dará cuenta de que estaba siendo manipulado. Tarde o temprano la nueva víctima será descartada,
porque así es como funciona el juego del narcisista, así que no te sientas mal, no fue tu culpa caer en sus redes. Si el narcisista intenta volver contigo o proponerte una relación, debes alejarte porque si lo dejas entrar de nuevo te volverá a lastimar y lo hará con más intensidad, así que no lo dudes del contacto cero. Alejarse y ser feliz fuera de ahí es la única forma posible de vencer al narcisista. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.